tardes, José, y pues todos los participantes que vayan ingresando. Les doy la bienvenida al curso de habilidades cognitivas. Mi nombre es Cleidis Clem y voy a ser su facilitadora durante el curso. ¿Sí? Entonces, bienvenidos al curso, bienvenidos al instituto y pues estamos acá para aprender, tanto ustedes de mí como yo de ustedes. Bueno, voy a conversar un poquito sobre lo que será el plan de evaluación, sí, que aún no lo he podido cargar en la plataforma, pero Dios mediante ya está próximo a subirse el plan de evaluación y las actividades que vamos a desarrollar. Vamos a abordar 4 unidades. Cada una de ellas tiene actividades diferentes, actividades bastante sencillas. Solo se requiere pues de indagar un poco, de analizar para poder hacer esas actividades. Siempre son bastante prácticas y nada complicado. Lo que se quiere y lo que queremos lograr con este curso o con la información que podemos brindar acá es pues que ustedes como participantes tengan la oportunidad de investigar, de leer, de indagar y que queden con mucho conocimiento sobre qué trata el curso, cuál es el contenido que aborda el curso, cuál es la importancia y pues para qué nos sirve todo ese contenido que allí podemos conocer. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo bastante práctico, bastante sencillo, las actividades nada complicado al momento de redactar sus tareas, eh, pero bueno, siempre a la orden y siempre dispuestas a apoyarlos y ayudarles en alguna duda o alguna inquietud que tengan con respecto al curso o el contenido que tenemos que abordar. ¿Ok? Como les comenté, vamos a trabajar con 4 unidades, cada una de ellas tiene una ponderación de un 25%. Es importante la participación de ustedes en clase. Por favor, si no pueden conectarse o no pueden comunicar, no pueden estar presentes en las clases, es importante que visualicen los videos para que puedan entender de qué trata el curso, cuáles son los contenidos y la explicación de cada uno de ellos. ¿Ok? Y también es importante pues que en el momento de que no puedan asistir a los encuentros, pues me notifiquen a través de la plataforma en un mensaje, pues yo allí llevo el control de todos los participantes que pueden ingresar y los que no, pues entonces para saber cómo tener ese contacto, ¿sí? A través de la plataforma. ¿Ok? Entonces voy a a nombrar, ¿sí? Les voy a nombrar un poco sobre lo que vamos a trabajar en la unidad, en las diferentes unidades, que son 4 unidades, cuál es el contenido, ¿sí? Y qué es lo que abarca el contenido. Que hay unos que son un poco amplios, pero vamos a tratar de reducirlo un poco y conocer lo más importante de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la unidad 1 vamos a trabajar lo que es el cerebro y sus hemisferios. Y en la unidad número 2 vamos a trabajar un poco sobre lo que es la memoria, ¿ok? Que tiene relación con el contenido número 1. Entonces, como el contenido es bastante extenso, yo pues sugiero dividirlo entre unidad número 1 y unidad número 2. Y pues allí vamos a conocer un poquito lo que es el cerebro, sobre lo que es el cerebro truno, lo que son los hemisferios, lo que es la inteligencia. Por acá tenemos las inteligencias múltiples, la memoria, que ya viene siendo parte de la unidad número 2, los tipos de memoria, la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, la memoria sensorial, los factores que inciden en la memoria, físicos, psicológicos, químicos y los ejercicios que podemos llegar a, a ejercer o a practicar para mejorar la memoria, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en lo que es la unidad número 1 y la unidad número 2. En la unidad número 3 vamos a estar trabajando un poquito sobre lo que son la observación, la descripción y la clasificación. Sí, todo eso relacionado con lo que es las habilidades cognitivas. Para eso desarrollamos cómo podemos conocer primero, primeramente conocer sobre lo que es la observación, qué abarca todo lo que es la observación, cuáles son los tipos de observación y cuál es la relación, ¿sí? Cuando hablamos de observación, cuál es la relación que existe con las habilidades cognitivas, ¿ok? La descripción, los pasos para describir, la clasificación, los tipos de clasificación, las formas de clasificar, perdón, el orden para
eh, el orden y formas de ordenar, ¿sí? Estos son algunos puntos que de pronto lo hemos escuchado, estos términos lo hemos escuchado en otros espacios o de pronto en otras clases, pero acá lo vamos a relacionar, a relacionar específicamente con lo que son las habilidades cognitivas. Y es que poco a poco, pues nos vamos a ir empapando sobre a qué nos referimos cuando hablamos de habilidades cognitivas, ¿ok? Y por último, pues tenemos lo que son los cambios, orden, secuencias y aspectos para desarrollar en las habilidades cognitivas. Y ahí abarca lo que es el cambio, la secuencia, los aspectos, los conceptos, perdón, los aspectos, conceptos de ejercicios de cambio, la secuencia y el aspecto, la toma de decisiones, el punto de vista de los seres humanos, los ejercicios de toma de decisiones y puntos de vista, ¿sí? Entonces, pues a medida que vamos avanzando, vamos desarrollando las clases, vamos a conocer un poco de qué trata cada uno de estos contenidos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que será el contenido de la unidad número 1, donde vamos a hablar un poquito sobre el cerebro y sus hemisferios, ¿ok? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la relación que tienen con las habilidades cognitivas? Eh, ¿Cuál es la importancia? Pues bueno, el por qué es importante saber y conocer un poquito sobre este tema, ¿ok? Cuando hablamos de habilidades cognitivas, primeramente vamos a hablar sobre lo que es lo cognitivo, ¿verdad? ¿Qué relación tiene? Entonces decimos que cuando hablamos de cognitivo, la palabra cognitivo deriva del latín cognoscere, que significa conocer. La cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etcétera, entre otros, pues, que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia. Por eso es que cuando hablamos de habilidades cognitivas o lo cognitivo, específicamente o directamente nos vamos a nuestro cerebro, ¿ok? Porque es parte de cómo pensamos, cómo razonamos, cuándo prestamos atención, esa capacidad o esa habilidad que tenemos de solucionar un problema, de tomar una decisión, ¿sí? Y entra pues lo que está bien al momento de tomar decisión, cuando está bien, cuando está mal, cuando una persona debe centrarse en un tema en específico. Todo eso tiene relación con la parte cognitiva del ser humano, es decir, con nuestro cerebro, ¿ok? Porque, pues, cuando hablamos de todos estos elementos, de todos estos aspectos, el pensamiento, el lenguaje, todo esto va dirigido por parte de nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos de habilidades cognitivas, habilidades, pues todas esas capacidades y todas esas fortalezas y todas esas formas de ser del ser humano y toda esa, la misma palabra lo dice, habilidad, todo lo que es capaz de hacer, lo que puede hacer, y pues estos son elementos que van de la mano con ella para pues que el ser humano pueda ser, pueda conocer, como lo dice la palabra, y tenga ese avance en el momento de pensar o en el momento de hablar o en el momento de razonar o de prestar atención. Fíjense que también habla sobre la memoria. Ahí entra mucho lo que es esa parte en que el ser humano tiene esa capacidad de retener una información tan poco, de poco tiempo o a largo plazo, ¿sí? Hay muchos aspectos que abarca lo que es la parte cognitiva del ser humano. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de habilidades cognitivas, como les acabo de mencionar, hablamos de memoria, de percepción, de atención, de comprensión, de lenguaje, ¿ok? Todo esto lo abarca la parte cognitiva pues va de la mano y tiene relación con las habilidades que pueda tener el ser humano, ¿ok? Conocemos y sabemos que no todos los seres humanos somos iguales. No todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de pronto de pensar igual, o no todos los seres humanos tenemos esa capacidad de realizar cosas con una habilidad, con facilidad, o no todos los seres humanos tenemos, desde que somos niños, tenemos esa ventaja, por ejemplo, en el tema del lenguaje, de hablar a la misma edad o de comunicarse, de expresarse de una misma forma, ¿sí? Todos somos diferentes y todos aprendemos a ritmos diferentes y todos tenemos
un desarrollo evolutivo o una forma de desenvolverse diferente, ¿ok? Entonces, por eso decimos que son habilidades que cada ser humano tiene y que cada ser humano lleva consigo. Pero son habilidades diferentes, pero abarca todo lo que es la memoria, la percepción, la atención, la comprensión y el lenguaje, porque son aspectos o son elementos importantes que todo el ser humano debe desarrollar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí entra lo que son las emociones, la comprensión, el aprendizaje, que es muy importante, el pensamiento lateral, la organización, todos estos puntos que vemos acá en la imagen que se encuentra en la lámina, ¿ok? Lo que es la planificación, la creatividad, la evaluación, el razonamiento, la autorregulación, la memoria, la percepción, la atención, la anticipación, todo esto son elementos importantes que pues a través de las habilidades cognitivas se desarrollan, perdón, y que todo ser humano debe abordar y desarrollar de una manera eh, exitosa. Sabemos que cuando algo falla, sabemos que cuando algo no está bien, de pronto encontramos personas que tienen algún problema de aprendizaje o personas que cuando hablamos de emociones, sus emociones están muy en contra o sus emociones no las expresa de forma correcta, no sabe comunicarse cuando hablamos del lenguaje, cuando hablamos de memoria, retienen la información no retiene muy bien la información o de pronto no sabe cómo planificar sus ideas o de pronto su creatividad está eh, en pausa. Todos esos son momentos que de pronto nosotros podemos observar de otro ser humano y que deben ser estudiados, porque lo normal y lo coherente y lo que se debe hacer es que cada ser humano desarrolle ciertas habilidades y entre esas habilidades pues están la parte cognitiva que debe ser desarrollada a medida que el ser humano pues va creciendo y va evolucionando, ¿ok? Cuando hablamos de los más pequeños tenemos etapas evolutivas, edades diferentes en las que la persona va creando conocimiento, va adquiriendo experiencia y va pues también desarrollando cada uno de estos aspectos, cada uno de estos elementos. ¿Ok? No solamente cuando son niños, sino cuando también son adultos. Les pasa que de pronto ustedes pensaban de una manera cuando están en una edad eh, cuando están en la adolescencia y a medida que van creciendo, van, como decimos coloquialmente, madurando, las ideas van cambiando, los pensamientos van cambiando, ¿ok? Y todo eso forma parte de un proceso, ¿ok? Por eso, tanto como en los niños, como en los adolescentes, como en los adultos, el ser humano tiene su proceso de cambio, ¿ok? A medida que el tiempo va avanzando, que la edad va creciendo y que todos estos elementos van cambiando, tanto la manera de pensar como la manera de prestar atención, como la manera de comunicarse, como la manera de percibir algo, ¿ok? Entonces, pues, cuando hablamos de habilidades, eh, pues está inmerso en todo ya va, disculpe. Cuando hablamos de habilidades, pues está inmerso en todo lo que acabamos de mencionar. Eh, si se llega a cerrar la conexión, por favor, vuelvan a ingresar, ¿sí? Porque me está arrojando que ya queda poco tiempo, pero fue porque se cayó la conexión hace rato, ¿ok? Entonces, para que sepan. Bueno, continuamos. Ok, entonces ahora pasamos a lo que es el cerebro. ¿Ok? Que es lo que vamos a tratar en la unidad número uno, ¿sí? Aparte de lo que ya hablamos mencionado, era para que ustedes tuvieran un concepto o tuvieran algún conocimiento de qué es cuando hablamos de habilidades cognitivas. Pero vamos a hablar en la unidad número uno sobre el cerebro, ¿ok? Y la relación que tiene con el aprendizaje, la relación que tiene con la parte cognitiva, que es notable, porque se los acabo de mencionar, ¿ok? Cuando hablamos de cognitivo, pues simplemente sabemos que tiene relación con nuestro cerebro, ¿ok? Dice, el cerebro es un órgano complejo que controla y regula los comportamientos, funciones y actividades de los animales. Está formado por células nerviosas, conocidas como neuronas, y células de soporte, llamadas células gliales. En el ser humano, el cerebro se encuentra dentro de la cabeza, protegido por el cráneo. ¿Y qué es el cerebro para nosotros?
todo. Todo. Dentro del el cuerpo del ser humano, lo que es nuestro corazoncito y nuestro cerebro, son todo para nosotros. Es la vida del ser humano. Porque el cerebro, pues, es el que nos permite y arroja señales a todo nuestro cuerpo a través de todas sus conexiones, todas las venitas que tiene allí incluido, que cada uno de ellos cumple una función específica para todo nuestro cuerpo, tanto movimiento como aprendizaje, como para ser creativo, como para pensar, como para reaccionar, como para todo el cerebro es el que arroja señales y es el que nos permite desenvolver todas esas habilidades que el ser humano debe tener. ¿Ok? Acá en la imagen vemos las partes del cerebro, como son el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo, la médula espinal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Cada una de esas partes tiene su función y la vamos a ver a continuación. ¿Ok? Por acá hablamos sobre lo que es el cerebro triuno y sobre la teoría que tiene Paul MacLeod, ¿ok? Sobre el cerebro triuno y cuáles son sus partes, como es la neocortez, que es el encargado de mandar señales o es el encargado de la razón, ¿sí? Del ser humano. La parte que es el límbico, es el encargado de las emociones, ¿sí? De manejar y controlar las emociones del ser humano. Y tenemos por acá la parte de reptiliano, que es el encargado del instinto, ¿ok? Que esos son pues elementos que todo ser humano tiene y que todo ser humano siente y que todo ser humano experimenta y que todo ser humano tiene consigo, lo que es la razón, las emociones y el instinto, ¿ok? Acá menciona, él lo divide Paul Maglia explica el cerebro trino de la siguiente manera. Cuando hablamos de el cerebro racional, allá, perdón, que por acá no puede ver, ajá, cuando hablamos del cerebro racional, él dice que la parte más joven de nuestro cerebro túnel es el cerebro racional, también conocido como neocortés, que es lo que estamos mencionando acá abajo. Aquí se encuentra la corteza prefrontal, que es la encargada de la planificación, la anticipación, la percepción del tiempo y del contexto, inhibición con acciones inadecuadas, compresión y empática. ¿Ok? Fíjense bien, cada uno de estos diferentes cerebros que Paul Maglan menciona o los define de diferentes maneras, que es la parte racional, emocional y reptiliano, cada uno de ellos tiene una función diferente, ¿ok? Y es importante conocer y entender qué es lo que nos permite o cómo el ser humano reacciona a diferentes situaciones, opina en diferentes situaciones, tiene instintos en diferentes situaciones y a veces no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo el ser humano es capaz de reaccionar a diferentes momentos o cómo lo hace o por qué lo hace, ¿sí me entienden? Entonces, él habla sobre que el cerebro emocional, perdón, que el cerebro racional, pues es el encargado de la planificación, la anticipación, la percepción, el tiempo y del contexto. Fíjense que todo esto va relacionado con lo que es la razón. ¿Ok? Cuando hablamos de razón, no solamente nos referimos específicamente no, cómo piensa una persona, porque cuando hablamos de razón decimos, tiene razón en tal cosa, o sea, el pensamiento de una persona, ¿sí? Entonces, no solamente abarca lo que es el pensamiento, sino la manera en cómo pues la persona planifica sus actividades, su vida, la persona se anticipa y realiza actividades o siempre está alerta a alguna situación, por eso hablamos de anticipación, la percepción, lo que pueda llegar a pasar, lo que pueda llegar a sentir, sí, eso abarca entre muchas cosas y dice del tiempo y del contexto, es decir, lo que nos rodea. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del cerebro emocional, hablamos del cerebro emocional o área límbica, que es lo que acabamos de mencionar aquí, se encuentra situada justo encima del cerebro reptiliano.
en el centro del sistema nervioso central y comienza a desarrollarse desde que nace el bebé en función de la experiencia, la composición genética y el temperamento innato del infante se conforma este cerebro emocional o sistema límbico. Fíjense que este cerebro emocional es muy importante conocer un poquito sobre él, ¿sí? Según Paul McLean. ¿Por qué? Porque hablamos de las emociones y empieza a desarrollarse desde el primer momento en que el bebé sale del vientre de la madre. ¿Por qué? Porque fíjense que habla de las emociones. Un bebé pequeñito acabando de nacer no sabe, no tiene no se le permite o no tiene ese momento de comunicarse con su madre a través del lenguaje, ¿sí? Del habla, de escribir, las diferentes situaciones que conocemos como lenguaje que nos permiten comunicarnos con los demás. ¿Y cómo puede comunicarse un bebé tan pequeñito con su madre? A través de las emociones, a través del llanto, a través de la sonrisa, a través de las inquietudes, de pronto, de las quejas, ¿sí? Y todo eso entra en lo que son las emociones, ¿sí? Fíjense lo importante que este cerebro empiece a desarrollarse desde el primer momento en que nace un bebé, porque es lo que le va a permitir comunicarse al bebé con la madre o con su familia o con las personas que estén a su alrededor, ¿ok? Aparte de eso, pues las emociones son parte fundamental e importante de la vida del ser humano porque pues nos permite expresarnos y saber también comunicarnos con los demás, ¿ok? Y cuando hablamos del cerebro reptiliano, esta parte es conocida como el antiguo cerebro animal. Se encuentra en el tronco cerebral, justo encima del lugar en el que la médula espinal accede al cráneo. Es la parte más primitiva del ser humano y comienza a desarrollarse en el útero, por lo que influye en todo lo que puede hacer los recién nacidos. Respirar, comer, dormir, despertar, llorar, orinar. Fíjense ustedes. Uno se desarrolla en el momento en que el bebé sale del vientre de la madre y el otro empieza a desarrollarse desde que el bebé está dentro de la madre. ¿Por qué? Porque esa parte de nuestro cerebro es lo que nos va a permitir, lo que nos va a permitir que el bebé o que los seres humanos puedan respirar, comer, dormir, despertar, llorar, orinar, entre otras cosas. ¿Ve? Eh, ¿Qué pasaría si dentro del ser humano, pues no puede desarrollarse o no está bien conformado lo que es el cerebro reptiliano? Pues el ser humano no puede hacer todas estas necesidades que les acabo de mencionar y pues siempre hay dificultad o siempre existen inconvenientes que pues la persona le cuesta un poco salir un poco más adelante, pero pues a medida que se va estudiando, se consiguen existen muchos elementos para abordar este tipo de situaciones. Pero lo importante pues es que conozcan qué es lo que permite que el ser humano pueda caminar, pueda llorar, pueda respirar, pueda comer, pueda dormir, pueda adquirir todas estas necesidades que acá se mencionan. A ir finalizando, sí, vamos a terminar de hablar sobre la unidad número 1. Para ir finalizando, pues el tiempo ya ha culminado y debemos avanzar. ¿Ok? Bueno, entonces avanzamos a la siguiente lámina, donde hablamos un poquito sobre lo que son los hemisferios. Ya hasta acá lo vamos a dejar por hoy y en la próxima clase seguimos avanzando con todo el contenido que abarca la unidad número 1. ¿Ok? Entonces, por último, vamos a conversar un poquito sobre lo que son los hemisferios. ¿Sí? Tenemos lo que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada uno de estos hemisferios tiene su función y cada uno de ellos es el encargado o dentro de ellos hay una función, se encarga o hay una función importante que el ser humano pues desarrolla, ¿ok? Cuando hablamos del hemisferio izquierdo, hablamos que controla el lado derecho y cuando hablamos del hemisferio derecho, hablamos que controla al lado izquierdo, ¿ok? Dentro del hemisferio izquierdo existen las habilidades numéricas, las ciencias y matemáticas, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, la objetividad, el análisis, la lógica y el razonamiento. Fíjense ustedes cómo cada uno de estos hemisferios tienen...
tienen elementos diferentes, ¿sí? Que el ser humano tiene que desarrollar y que él tiene que llevar consigo. Ok. Cada uno de estos elementos el ser humano tiene que tener consigo y cada uno de estos elementos tiene que ser desarrollados y que ellos están allí, están inmersos, perdón, ellos están allí, están inmersos dentro de nuestros cerebros, de nuestro cerebro y cada uno tiene una función diferente, ¿ok? El cerebro, el hemisferio izquierdo, pues nos permite desarrollar todas esas habilidades numéricas que tiene el ser humano. Perdón. En ocasiones nos encontramos con personas que la habilidad para los números no es su fuerte, ¿ok? Y también nos encontramos con personas que la habilidad para los números es exitosa, es excelente, sí, pero eso no quiere decir que esté mal, porque como les acabo de mencionar en la clase, no todos los seres humanos somos iguales, no todos los seres humanos nos desarrollamos y aprendemos de la misma forma, sino pues que eso es un proceso que va avanzando y que pues todos tenemos la oportunidad de adquirir esa habilidad, ese aprendizaje a lo largo del tiempo, ¿ok? Perdón. Entonces, pues el hemisferio izquierdo controla lo que es la parte de las habilidades numéricas, las ciencias y las matemáticas, lo que es el lenguaje escrito, la forma de comunicarse, el lenguaje oral, la objetividad, el análisis. Muchas veces a personas se nos dificulta eh, hacer un análisis de alguna lectura o analizar alguna situación, algo que esté pasando, ¿sí? Cuando hablamos de análisis, pues, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué entendemos de lo que estamos viendo? ¿Qué entendemos de lo que estamos leyendo? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué puedes expresar? ¿Qué puedes agregar? ¿Qué puedes quitar? ¿Sí? Cuando hablamos de análisis, que muchas veces este, este tipo de cosas pues se le dificulta a algunas personas, pero no descartamos que pueda hacerlo ni que pueda lograrlo, ¿ok? Entonces por eso lo tenemos allí en nuestro cerebro, en nuestra parte de nuestro hemisferio izquierdo, pero nosotros también tenemos que tener cierta disposición y cierta, ¿cómo decimos? Bueno, cierta disposición para desarrollar y para abordar eso para que también sea exitoso cada uno de esos elementos que se desarrollan y que se deben desarrollar en la parte del hemisferio izquierdo. Y por último tenemos el razonamiento, ¿ok? Y en el hemisferio derecho tenemos que controlar el lado izquierdo que tienen también las formas 3D, la música y el arte, la intuición, la creatividad, la imaginación, la subjetividad, las emociones y el reconocimiento facial. Mire qué importante es la parte del hemisferio derecho, no dejando atrás lo importante que también tienen el hemisferio izquierdo, pero ambos, ¿sí? Tienen elementos diferentes que se desarrollan de forma diferente y que deben de ser, pues, abordadas para conocer un poco más. Fíjense dónde se encuentra la creatividad del ser humano. Muchas veces el ser humano es un ser creativo pero no lo conoce. ¿Por qué? Porque no estamos reforzando y no estamos ejerciendo y colocando en práctica eso que usted tiene allí dormidito. ¿Ok? A veces se necesita de motivación, a veces se necesita de incentivar a la persona para que conozca todas esas habilidades que tiene consigo y que no las conoce. Y para que todas esas habilidades sean desarrolladas y salgan a flote, como decimos normalmente o coloquialmente, para que sean y que la persona pueda aprovechar, ¿ok? Y que sea de provecho para su vida personal, para su vida profesional, para en todos los aspectos de su vida y conocer cada una de esas funciones que el ser humano tiene para que pues pueda aprovecharlas y ejercerlas, ¿ok? Y pues por acá tenemos lo que es el significado de las partes del cerebro que les mostré en la imagen pasada, que son lo que es la parte frontal, temporal, occipital, parietal, cerebelo y el tallo. ¿Cuál es su significado? ¿Ok? Por ejemplo, la parte frontal es el comportamiento social y los movimientos. Se encarga de eso, del comportamiento social y los movimientos que realiza el ser humano. El temporal, lo que es la memoria, la visión, el discurso, el comportamiento. Muchas veces observamos comportamientos bastante difíciles o bastante extraños o bastante fuera de lo normal, como decimos nosotros, pues
dentro de lo que es lo normal, que es una persona tranquila, una persona. Eso es un tema bastante amplio y bastante complicado, porque cuando el comportamiento de una persona cuando es muy tranquilo, algo pasa. Cuando no es tan tranquilo, también algo pasa. Entonces hay que estudiar mucho, ¿ok? Entonces fíjense que a veces no sabemos de dónde viene o por qué el comportamiento de una persona y fíjense lo que puede estar afectando, ¿sí? La parte temporal del cerebro, ¿ok? El occipital habla sobre la visión, la interpretación de imágenes. El parietal habla sobre las sensaciones, la lectura, el lenguaje. El cerebelo, el equilibrio y la coordinación. Esto es importantísimo dentro de las partes del cerebro, ¿ok? Y el tallo, que es la presión sanguínea, respiración y sudoración, que es lo que nos permite vivir todas esas experiencias y vivir todas esas habilidades que están dentro del cerebro, ¿ok? Que es lo que corre pues pasa la presión sanguínea, está la respiración, la sudoración. Cuando esto está mal, cuando algo en el tallo está mal, todo lo demás está mal, ¿ok? Entonces, pues de esto podemos seguir indagando, podemos seguir estudiando, porque es bastante amplio el contenido, es bastante interesante conocer de dónde vienen las funciones que realiza el ser humano, cuáles son las funciones, cuáles son las importancias, si no funciona, si no tenemos alguna parte de nuestro cerebro en funcionamiento que debilita, que nos afecta, qué es tan importante dentro del ser humano, todo eso podemos indagarlo e investigarlo, ¿ok? Entonces, pues vamos a dejarlo hasta acá porque ya se nos terminó el tiempo. En el próximo encuentro vamos a hablar un poco más sobre lo que son las inteligencias múltiples, sobre lo que son, por acá tenemos la diapositiva sobre lo que es la inteligencia, las inteligencias múltiples y la memoria, ¿ok? Vamos a abordar más adelante ese tema para continuar con las actividades que van a ser asignadas en el aula virtual. Les recuerdo pues que si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún inconveniente sobre las actividades que se plasmen en el aula virtual, me pueden dejar un mensaje en la plataforma y por ahí pues nos podemos comunicar. ¿Ok? Entonces, cualquier inquietud, cualquier molestia, cualquier duda que tengan, me informan y yo estaré siempre dispuesto para apoyarlos y pues resolver sus inquietudes. ¿Ok? Entonces, pues que tengan una feliz tarde, nos vemos en el próximo encuentro y ya pronto van a ser cargadas todas sus actividades para que puedan empezar a abordar y a desarrollar cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, muchos éxitos y bendiciones. Hasta el próximo encuentro. Un placer para todos.